Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana gloriosa que ha hecho el Señor. Dios les bendiga mucho más. Les saludamos en el nombre del Señor, suplicando en esta hora que Dios escuche nuestro clamor como siempre lo ha hecho y que esté atento su oído al gemir de cada una de nuestras oraciones. En esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias, gloria al Señor, el Salmo 5 del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. En esta hora, Señor, te suplicamos que nos escuches en esta mañana gloriosa nuestro clamor a ti, nuestra oración a ti. Una oración, Señor, dándote gracias primeramente por todos tus cuidados. Gracias, Señor, porque tú sigues, Señor amado, al cuidado y en la protección de cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, porque tu oído sigue inclinado para escuchar cada oración que hacemos en esta hora. Señor, por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos, Señor, allí en el hospital, como nuestra hermana Hilda Nichols. Que seas tú, Señor, en ella y con su familia, con cada otro de nuestros hermanos, Señor, que están allí atravesando alguna condición, Padre mío, donde tu mano sanadora les alcance. No solamente a ella, sino a todo aquel, igual que nuestra hermana Angie, Señor. Seas tú allí con ella también tocando, Señor, el área afectada de su cuerpo. Con todo aquel, Señor, que en esta hora necesita tu mano extendida de bálsamo, Padre mío, sobre estos cuerpos enfermos. Aquel que necesita un empleo, aquel que necesita, Señor, ser renovado, restaurado, aquel que necesita, Señor amado, Padre de la gloria, que tú te detengas, Señor amado, en su hogar y dentro de sus corazones transformes, libertes, sanes y restaures, Señor, en esta hora. Suplicamos, Dios mío, que tú estés con nuestra familia, con la familia de mis hermanos, de aquellos que van a sus respectivos trabajos, Señor, que están en la línea de batalla, Señor, en esta hora por los policías, enfermeros y enfermeras, bomberos, médicos, Señor amado, por nuestros hermanos, Señor, por nuestra hermana Edna, Dios amado, epidemióloga, que tú estés con ella, que tú le des la sabiduría, la capacidad necesaria para ayudar a otros en este momento crucial de esta condición de virus, Padre mío. Te suplicamos, Señor amado, que tú pongas a un vallado de ángeles y que tú guardes la entrada y la salida de todos nuestros hermanos y hermanas de esta tierra, de nuestra isla Puerto Rico, del mundo, Señor amado, que te necesita, que ha gemido delante de ti, Señor. Nosotros no hemos orado a otros dioses ajenos, sino al Dios eterno, al Dios soberano, al todopoderoso, Señor, que nunca has perdido una batalla y que siempre, siempre que te hemos pedido, Señor, algo, lo hemos visto en tu tiempo, porque todo obra para bien a los que te aman. Señor, que nada ni nadie nos quite la mirada de ti, mi Dios, en esta hora. Que nosotros podamos, Señor, a través de la oración, seguir buscando tu rostro, fortaleciéndonos en el Espíritu y levantándonos, Señor, con un renacer de una nueva armadura, Señor amado, que seamos revestidos, Señor, en esta hora, porque tú así, Señor, nos lo has de hacer y nos lo has de permitir. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, y que bendigas con grande bendición a cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.
y entonamos esta alabanza que dice, tuyos somos en esta mañana. Todos somos de nuestro Señor. Volvemos nuestra mirada al Rey de Reyes y Señor de Señores y suplicamos que nos perdone el Señor si nos hemos distraído a mirar a otro lugar que no sea su rostro, que no sea Él, que no sea su presencia, porque sabemos que si le hemos fallado, abogado con el Padre tenemos. Nos volvemos a ti, de nuestra rebelión a obediencia, regresamos a ti, a tu corazón. Nos volvemos a ti, de nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos. Venga tu reino, haz como quieras tú. Eres el dueño y Señor, te amamos, Jesús. Cumple aquí tus propósitos, guíanos a tu voluntad. Eres Rey, eres nuestro Dios, tuyo somos, tuyo somos, tuyo somos, tuyo somos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Qué bueno estar de nuevo con ustedes para compartir unas palabras de las reflexiones que he tenido durante toda esta semana. En esta mañana les quiero hacer una pregunta y de ahí mismo voy a sacar la reflexión. ¿Qué deseas que Dios haga por ti de hoy en adelante? ¿Alguna vez nos hemos preguntado si nuestra vida sirve de algo? Todos luchamos a veces con pensamientos de que la vida no tiene importancia y que nuestra vida nos tiene poco o nada valor para alguien o para algunos. Si estamos con este pensamiento, tarde o temprano tenemos que seguir con los sentimientos de soledad, vacío interior y desesperación. Vivir así es tener una existencia muy desesperada. A veces tratamos de alcanzar un sentido de propósito y trascendencia en nuestra vida, trabajando duro, alcanzando más logros de lo que podemos alcanzar o tratando de divertirnos tanto como sea posible. Eso puede brindarnos un falso sentimiento de trascendencia por un tiempo, pero finalmente nos damos cuenta de que esos logros están vacíos y no tienen sentido. En la palabra del Señor, en Isaías 26, 1 al 4, nos dice, voy a estar leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Ese día se cantará esta canción en la tierra de Judá. La salvación es nuestra ciudad fuerte. El Señor la protege con muros y antemuros. Abran las puertas y dejen entrar a la gente justa, que no pierdan su fe en Cristo. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Confía siempre en el Señor, porque el Señor Dios es refugio eterno. Esta es la verdad.
nos hallamos verdaderamente con sentido de propósito y trascendencia hasta que dirigimos nuestra vida hacia aquel que otorga el significado de la vida. Y ese es el Señor, el Dios que nos ama, quien nos otorga la verdadera trascendencia y propósito en nuestra vida. Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo, su único y unigénito Hijo, Jesucristo, para pagar el precio de nuestros pecados, muriendo en la cruz hace 2000 años y luego resucitando al tercer día. Jesús está vivo hoy y quiere tener una relación con todos nosotros. Les pregunto, ¿de veras queremos encontrar un sentido de trascendencia en nuestra vida? ¿Queremos vivir una vida que verdad valga la pena vivir? Tenemos que volver a Jesucristo. Él tiene un plan específico para nuestra vida y caminará contigo y conmigo cada día paso a paso del camino. En estos tiempos difíciles donde el mundo está sintiendo problemas, necesidades, ¿cuánto necesitamos nosotros de que Dios camine con nosotros? Nosotros podemos responderle a este mundo como los hijos de Dios que somos. Mientras muchos tienen miedo, nosotros tenemos paz. Mientras otros tienen pánico, nosotros tenemos fe. Mientras todos otros han perdido la esperanza, nuestra esperanza está puesta en el Señor. En esta mañana me interesa muchísimo que cada uno de nosotros podamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Quiere que en este día, quiero compartirles en este día acerca de cómo descubrir cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Número 1, el propósito de Dios en una persona va relacionada a la habilidad o el don que le ha entregado. La Biblia dice que Dios nos ha dado diferentes talentos y diferentes dones en todo momento. Primera de Corintios 12, 11, 13 dice así: todo eso lo hace un solo espíritu y Él decide lo que le da a cada cual. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo, ya sean judíos o no, esclavos o libres. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Dios mismo quiso que cada uno de nosotros tengamos diferentes dones y talentos. Y en esto nos fueron entregados por el Espíritu Santo de que cada uno de nosotros pueda ser útil para Dios en alguna cosa específica. La razón por lo que les digo esto es porque una persona necesita cuál es su habilidad, talento o don para así poder encaminarse a cumplir el propósito de Dios en todo momento y ponerlo a las manos y en el servicio para cumplir este propósito con nuestro prójimo. Número 2. El propósito de Dios en una persona está en aquella que es de bendición para otros. Dios a cada uno le da dones y talentos, y como los dijo hace un momento, ejerce alguno de estos, les puede ayudar a encaminarse para hacer su propósito. Pero el hecho de que tengas talento o don y lo estés utilizando no determina directamente que ya estás cumpliendo su propósito. Muchos tenemos dones y talentos, pero no los estamos usando para amar. Así que si tienes dones y talentos, tómate un tiempo para analizar si el don o el talento que tienes está siendo de bendición para los demás o no. Y si no está siendo de bendición para otros, pues tendrás que encaminar tu bien, tu don y tu talento para que sea de bendición para otros. 3. El propósito de Dios
tiene que ser buscado individualmente. Hay muchos cristianos que sí saben que tienen un propósito de parte de Dios, pero es que están esperando a que Dios personalmente les diga qué es lo que tienen que hacer, y están esperando que Dios se les revele a través de un sueño, visión, profecía, para que puedan entender cuál es la brecha que deben tomar y se esfuerzan para cumplir su propósito, lo cual posiblemente no llegará a suceder. Esto es algo que muy pocas veces se puede dar, pero la voluntad del Señor te dice que te esfuerces buscando cuál es el propósito de tu vida en esta tierra. Para que nosotros sepamos cuál es nuestro propósito dentro de la tierra, tenemos que buscar intensamente muchas cosas, pues solo el que busca puede hallarlo. Como dice la Biblia en Mateo 7:7, pedid y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Por esta razón es que en este día te afirmo y te animo a que te pongas a las manos del Señor para servir a Dios de todas las maneras posibles, pues solo hallarás tu propósito cuando lo busques de todo corazón y te bases en tu fe. Hay un propósito que es únicamente para nosotros. Solo tú lo puedes buscar, porque Dios nos ha dotado de todo lo que necesitamos para hacerlo. Tu propia misión, tu propia responsabilidad, tu propio llamado, tu propio don, tu propio talento. Todo esto Dios te lo da bajo un plan para que lo cumplas. Dios tiene algo nuevo para ti hoy. Nuestro Dios es Dios de un día. Su dependencia no es mensual, semanal, sino diaria, de día en día. Puedes buscar a Dios en todo momento, no necesariamente tiene que ser al mes, a los 2 meses, búscalo 24/7 y Él está a tu lado todo el tiempo. Te pregunto nuevamente, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Para qué vivo? Cada persona sobre la tierra tiene una razón de ser, de vivir, pero vivir por vivir. Hemos leído y estudiado la Biblia, hemos orado, hemos ayunado, hemos pasado pruebas, tentaciones, enfermedades, problemas económicos, crisis en la familia, crisis en la iglesia, crisis en la comunidad, y todavía seguimos buscando los beneficios para nosotros individualmente. No pensamos egoístamente, pero no pensamos en los demás y en lo que nosotros podemos ayudar a los demás. Los seres humanos fuimos creados con un propósito divino, que es individual y a la vez colectivo. Es decir, todos tenemos el mismo objetivo, y a su vez con la peculiaridad de que cada individuo, de cómo llevar a cabo las cosas que tenemos que hacer pertenecientes a Jesús, y llevar a que las personas conozcan a Jesús y sean salvos por Él. Por lo cual el propósito de Dios en nuestra vida tiene 2 ingredientes: el de gloriar a Dios y el de añadir valor al prójimo. Veamos qué dice la palabra en Mateo 22:34-40. Los fariseos se reunieron cuando escucharon que Jesús dejó callado a los saduceos. Uno de ellos, que era experto de la ley, quería tenderle una trampa a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a los demás así como te amas a ti mismo. Toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos 2 mandamientos. El corazón de nosotros, los seres humanos, busca y anhela llevar a cabo el propósito de Dios. Lo diseñó para cada uno de nosotros. Y el Espíritu busca
el hombre interior hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero las distracciones de la vida que afectan el alma, mente, emociones y la voluntad y al cuerpo, parte física de nuestro ser, como el cual interactúa con este mundo y que tiene a la parte pecaminosa. Muchas veces se le impide a la mayoría de las personas que quedan varados en una isla a kilómetros ver la distancia a su propósito. Sí nos pasa mucho. Nos centramos en muchas cosas de la vida diaria y no podemos ver el propósito de Dios para nuestra vida. Las personas que logran cumplir el propósito de Dios en su vida es por dos razones. Ponen a Dios en primer lugar en su vida y hacen de este un propósito, su sueño. Tenemos que tener sueños y buscar el propósito que Dios quiere, porque Dios nos habla a través de los sueños también. Las dos razones principales por las cuales las personas se distraen del propósito divino y no logran cumplir con estas dos razones, se las traigo ahora. La mayoría no sabe que su vida tiene un propósito. Vuelvo y repito, la mayoría de las personas no saben que su vida tiene un propósito. B, otros no saben cómo llevarlo a cabo o cómo descubrirlo. Otros no saben cómo llevarlo a cabo, ese propósito, o cómo descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. En ambos casos, las distracciones son tan fuertes que el enemigo de las almas, el diablo, logra engañar a las personas usando toda su astucia, en la cual engaña y envuelve la mente de las personas y las proyecta hacia una falacia de la vida, llevándolo cautivo en el cuerpo a cumplir la desobediencia de su mente y a cumplir los placeres pasajeros. La Biblia dice en Génesis 3 del 1 al 6: la serpiente era más astuto que todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Y así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en el centro del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, comprenderán todo lo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferir entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además este árbol era atractivo por la sabiduría que podría dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella y ella le dio que comiera y él también comió. El diablo quiere alejarnos y distraernos del propósito de Dios en nuestra vida, ya que si lo llevas a conocer, este propósito de Dios te apuntará hacia Jesús, quien te dará más de 1,000,000 de razones de por qué tú eres importante, y te dirá que Él te hizo especialmente para cumplir con excelencia la razón de su existencia. Una vez que conozcas esto, tu existencia cobrará sentido y te darás cuenta de que hay mucho, pero mucho más de que vivir por vivir. Todo hombre y mujer tienen un propósito divino en Dios que nos ha dado. El propósito de Dios, que es igual para todos y nos lleva a lograr un objetivo en común: que las personas conozcan a Jesús y sean salvos a través de Él. El propósito de Dios específico es cuando le estamos pidiendo a Dios en oración por dirección y nos acerca sobre una situación en específico. El propósito individual de Dios para nuestra vida es la forma en que llevamos a cabo el propósito divino de Dios, es decir, lo que Dios ya llamó características individuales, que en conjunto con las demás personas nivelan la vida. Esto tiene que ver
con los dones, espíritus, talentos, almas y cualidades cuerpo. Todas las personas tienen que saber que fueron creadas con un propósito y que este propósito empieza en Jesús. Es decir, no se puede hacer un propósito de Dios sin Cristo. Cuando me refiero a encontrar el propósito de Dios, no quiero decir que está escondido, sino que más bien tiene que ser revelado por Dios a pesar del tiempo en su presencia, mediante la lectura y meditación de su palabra, orando y hablando con Dios sin dudar alguna. Todo aquel que se disponga de corazón a buscar el propósito de Dios, se le será revelado por el Espíritu Santo. Repito, toda persona que se proponga buscar el propósito de Dios, se le será revelado por el Espíritu Santo. Oremos en esta noche. Querido Señor, estoy cansado de sentir que mi vida no tiene sentido y que no le importo a nadie. Por favor, perdona mis pecados y los pecados de todo el mundo y dame un sentido de propósito y de realización. Te entrego mi corazón a ti y te pido que tomes el control de nuestra vida ahora. Padre, te doy gracias por toda tu palabra y seguiré hablando de tu palabra donde quiera que me pare. Quiero pedirte en esta mañana que podamos conocer cuál es la voluntad para nosotros, cuál es tu voluntad para nosotros, porque nacimos nuevamente en ti, porque nos traíste a vivir en esta época, porque ha vivido las cosas que hemos vivido, porque tú tienes un propósito y nos lo quieres dejar mostrar, porque no somos personas como quienes quieren cumplirla. Te pido que cada uno pueda conocer tu voluntad y buscar tu propósito y encontrarlo. Padre, en esta mañana queremos recibir de ti cuál es tu voluntad para nuestra vida, cuál es tu propósito para nuestra vida. Hoy te rendimos nuestra voluntad a tu propósito. Haremos como tú nos digas. Hablando, dirígenos, enséñanos, porque estamos decididos a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Amén. Todo esto se los digo, hermanos, porque tenemos que ver que en esto, ¿qué ha pasado en estos 40 días? ¿Qué Dios nos está enseñando? ¿Qué Dios nos está dirigiendo? ¿Para qué Dios nos está mostrando todo lo que está sucediendo? Porque de ahora en adelante nuestra vida va a cambiar. ¿Qué nosotros vamos a hacer cuando nosotros volvamos a nuestros templos? No podemos seguir siendo iguales. Tenemos que buscar la dirección del Señor en nuestra vida. Tenemos que levantar el avivamiento que Dios nos está pidiendo. Dios quiso cerrar los templos para avivar el mundo y multiplicar la iglesia. La iglesia en estos días no está cerrada, está multiplicada. Los templos son los que están cerrados. Tenemos que meditar y tenemos que relacionar todo lo que está pasando en nuestra vida para ver qué Dios quiere que nosotros hagamos en este nuevo tiempo que nos ha dado, en este nuevo renacer. Con estas palabras los dejo. El Señor los bendiga mucho en esta mañana y siempre. Bendiciones muchas.